Vamos a hablar acerca de la educación religiosa en las escuelas públicas del país. El disparador tiene que ver con la Corte Suprema, que en este momento está tratando el caso de la provincia de Salta. Muy probablemente hasta fin de mes haya audiencias, testimonios y la resolución no sabemos porque la Corte de hecho no tiene plazos. Pero a muchos les llamó la atención, sobre todo porteños, el dato acerca de que en Salta, y no es la única provincia, se dé educación religiosa en escuelas públicas, no privadas, y no como contraturno o algo extracurricular. No, uno tiene matemática, lengua, geografía y religión. Ese es el gran tema que están discutiendo en este momento, conversando en la Corte Suprema. Un dato importante es que la Corte Suprema no tiene que decidir si está bien o está mal que se dé religión en las escuelas públicas. Lo que tiene que resolver es si es legal o no, si viola o no la Constitución Nacional. Para entender un poco más acerca de las razones que en su momento tuvo Salta para la educación religiosa y los argumentos que sostienen que esto no es correcto, hemos invitado a Juan Navarro Floria, que es abogado, profesor universitario también, y nos llamó mucho la atención el mapa que hizo Manuel Becerra, que está al lado mío también, docente de secundario, terciario, y que, bueno, se tomó el trabajo de explicarnos a través de un mapa que el caso de Salta no es el único, ¿es así? Exactamente, hay otras dos provincias, Tucumán y Catamarca, que por ley, digamos, en el mapa lo que hice fue comparar las constituciones locales de las provincias, las leyes de educación de las provincias, el reglamento escolar de las provincias y los estatutos docentes. Y de ahí surge que estas tres provincias tienen, prescriben educación religiosa en la escuela pública de gestión estatal, en sus provincias. Y esto avalado por ley, porque por ejemplo Está tengo en la entendido ley, que en Salta era algo que ya era medio de hecho desde 1978, que se daba religión en las escuelas, pero después en 2008 fue ya esto avalado, escrito en una ley que dice se permite o se dictará. En el caso de Salta está en la Constitución La Constitución y está desde siempre, Claro. Y en leyes anteriores. Desde antes, desde la independencia. En esas provincias siempre hubo enseñanza religiosa. Hay otras que lo tienen. Córdoba lo tiene la Constitución, por ejemplo, aunque la práctica no lo está haciendo. ¿Y qué opinión le merece? Primero, hay que decir que esto es parte de lo que cada provincia puede decidir en ejercicio de su autonomía. La Constitución dice que cada provincia decide esto. Segundo, la Constitución Nacional de ninguna manera impone una laicidad en el sentido de exclusión de la religión, tampoco a nivel nacional, pero está dentro de cada provincia es decidir esto. Tercero, acá el punto es que hay un derecho de los padres de elegir para los hijos el tipo de educación que quieren en materia religiosa. Esto está dicho expresamente en los tratados de derechos humanos de jerarquía constitucional. Es un derecho que después la forma de ejercerlo es lo que se puede discutir y entonces en este caso tenemos provincias que han elegido esto con una enorme aceptación, salvo de algunas personas que dicen nosotros no queremos que haya. En Salta, por ejemplo, ahora iniciaron el juicio. Vamos a ver el mapa justamente de cuál estamos hablando, sí, para entender de manera gráfica cómo está dividido el país en base a si tienen educación laica, educación religiosa, o también hay grises, ¿no, Manuel? Sí, porque digamos hay provincias como Corrientes, Santa Fe, bueno, las que están ahí marcadas, Santa Cruz, Santiago del Estero, en cuyas leyes de educación o constituciones no hay una referencia explícita, o es ambiguo, digamos, o hay algún indicio, pero no dice ni laica ni prescribe educación religiosa concretamente, o directamente no hace ninguna referencia. Y explícame, el color negro y el color azul oscuro, que serían como los dos extremos. En realidad, mi mapa era de otros colores. No importa, no, pero recién vemos el negro que incluye a Salta. Claro, ahí lo que está más oscuro son las provincias que tienen justamente educación religiosa prescrita por ley o por constitución local. Y el otro extremo, nosotros lo hemos pintado de azul oscuro, celeste oscuro. El azul oscuro serían las provincias que tienen prescripta la educación laica por ley o constitución local. Perfecto. Bueno, ese es el panorama que tenemos. Recién Juan Navarro Floria nos hablaba acerca del famoso artículo 5 de la Constitución Nacional, que es el mismo que dice, entre otras cosas, que cada provincia puede tener su propia constitución. Y recuerdo que también dice que esa constitución tiene que servir para, por ejemplo, resolver el tema de cómo se dividen los municipios, su sistema de justicia y la educación primaria. Dos requisitos, la educación primaria y la
y los municipios. Y luego el artículo 75 de la Constitución lo que dice es que va a haber una ley nacional de educación, una ley marco, que debe respetar las particularidades provinciales. Ahora, lo interrumpo ahí, porque es cierto, por un lado, el artículo 5 de la Constitución Nacional dice que cada provincia puede elegir. Pero quienes impulsan esta denuncia también citan a la Constitución Nacional, y ahí está el tema, es el artículo 14, claro, el de los derechos, que habla de, entre muchos, profesar la libertad de culto. Porque entonces, ahí está el gran dilema, ¿no? Dice, el artículo 14 dice dos cosas pertinentes. Uno, la libertad de enseñanza, de enseñar y aprender, y otra, la libertad de culto, claro, que es una forma del siglo XIX. Esa libertad de culto hoy llamamos libertad religiosa, y eso está en los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, que dicen claramente una libertad religiosa que abarca la libertad de culto y algunas otras cosas más, y expresamente señala en el artículo 12 del Pacto Nacional de Costa Rica, por ejemplo, el derecho de los padres a que los hijos reciban enseñanza de acuerdo con sus convicciones religiosas. Claro. Por ahí dos cosas para señalar ahí. El caso de las familias, digamos, contra el Estado salteño no es sobre la legalidad o ilegalidad de la enseñanza religiosa, sino por situaciones de discriminación que intentan probar, digamos, a partir de las pruebas que proveen a la causa. Por otro lado, en la Ley de Educación de Salta, en el artículo 49, lo que dice es que los padres tienen derecho a, digamos, tener educación religiosa en el sistema público. Hay una salvedad que tiene que ver con una cuestión, digamos, jurídico-legal, que es que en la Ley Federal de Educación, que era la Ley Nacional de Educación vigente cuando se hizo la Ley de Educación de Salta, lo que se dejó en claro es que toda la educación del país es pública, y hay de gestión estatal y de gestión privada. Eso se mantiene hoy en la Ley de Educación Nacional, entonces, aunque la Ley de Salta, por ejemplo, diga que es en el sistema de educación pública, en la Ley de Sistema de Educación Pública es todo el sistema entero. Sí, pero igual estuvo bien la observación que hiciste respecto a que la demanda de los padres junto con la Asociación por los Derechos Civiles en Salta no hace hincapié en que no quieren que haya religión en los colegios. Espera, déjeme redondear la idea, incluso después vamos a escuchar a la ministra de Salta. Lo que dice la demanda es que el hecho de que la forma en la que se está enseñando religión en Salta es, cito la denuncia, discriminatoria, que viola la libertad de pensamiento y que no garantiza la libertad religiosa. Es más, ahora vamos a escuchar la respuesta de la ministra de Educación de Salta al respecto. Nosotros en Salta no damos educación religiosa confesional, católica ni de ningún credo, por lo tanto venimos a contarles esto a los ministros de la Corte y también a escuchar cuáles son las expectativas para poder justamente entablar un diálogo y explicar qué hacemos en la provincia. Nosotros el día 31 como provincia vamos a asistir a la exposición a comentar desde el punto de vista de la enseñanza y desde el punto de vista de los ritos, qué es lo que pasa en la provincia y a contarle al tribunal justamente esto, que en Salta no hay educación religiosa católica ni de ningún otro credo. Bueno, vamos a, insisto, ustedes verán que estamos poniendo las dos posiciones. Recién hemos escuchado a la ministra de Educación de Salta diciendo que no se discrimina. Ahora en la demanda, insisto, para nombrar las dos versiones, dicen que, por ejemplo, en la práctica se bendice la comida con el rito católico o que en el comienzo de las clases también se reza el rito católico. Entonces lo que sienten quienes impulsan la demanda es que quienes no quieren recibir la educación católica o quienes son católicos pero dicen a la escuela yo la verdad que no quiero que se hable de religión, se sienten discriminados. Ahí viene la cuestión. Entonces yo digo, en ese tema tienen razón, yo no lo discuto. Es decir, a nadie se le puede imponer que haga oraciones o que participe de ritos que no son los suyos. O sea, si ese fuera el tema, estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en realidad el objeto de la demanda es que se suprima la enseñanza religiosa, no es que no se les obligue a rezar. Pero si fuera eso, estamos todos de acuerdo. Y lo que dice la ministra es, no se le impone a nadie una enseñanza de una religión determinada y tampoco de religión católica. Se enseña la religión que los padres quieran, que a veces es católica, a veces evangélica, hay docentes evangélicos de religión. Las prácticas o los abusos que puede haber habido son otro problema, y los abusos por supuesto que hay que corregirlos, y esto ya está corregido, porque ya la Corte de Salta ya dijo que eso no se puede hacer. Claro, ¿no? Que lo que dice la ministra es más, de hecho incluso dijo que, por ejemplo, en marzo de este año se hizo una suerte de encuesta y que dio que el 87% de los padres quiere que a sus hijos se les dé enseñanza católica. Después hay otro porcentaje que quiere que se les dé enseñanza de otro tipo, y muchos se preguntan, ¿y los ateos? Y otros ninguna. Ojo, porque hay muchos dicen,
mi hijo es católico, pero yo no quiero que se le dé enseñanza. Dice que Perfecto. para ellos se les organizan otro tipo de talleres. Y Bueno, los correcto. padres que impulsan la denuncia dicen, no, pero eso justamente los discrimina. Ahí hay una cuestión que es la siguiente. En las resoluciones del Ministerio de Educación de Salta, a partir del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Salta, que era, bueno, no tiene que ser solo católico, con lo cual eso implica una modificación curricular, una oferta nueva a demanda en todo caso. Entonces, lo que termina sucediendo es que en las prácticas, esto lo hablábamos con Navarro fuera de aire, lo que termina sucediendo en las prácticas es que se va produciendo un emparchamiento normativo adentro de la escuela, y cuando se hacen esas cosas, no solo en la escuela, pero bueno, en la escuela es lo que estamos hablando, cuando se hace eso, lo que termina primando son las prácticas que están asentadas desde hace mucho tiempo. Y lo concreto es que la Universidad de Salta, por su cultura y por su idiosincrasia, efectivamente las tradiciones más asentadas están emparentadas con los Como que es muy ritos difícil católicos. regularlo, ¿no? Porque en la teoría estamos todos de acuerdo, decir, bueno, No. si dan enseñanza, La pero se regulación- respetan todos los credos, pero en la práctica... La regulación educativa, digamos, si vos querés transformar, si vos desde el Estado buscás transformar una práctica escolar que está muy asentada, eso tiene que implicar una acción estatal muy fuerte, sostenida en el tiempo durante años. Y no con un pedazo, con una resolución chiquitita. digamos. Es importante, dice Manuel, porque estamos hablando de cambiar algo. Una cosa sería, estuviéramos discutiendo, vamos a introducir la enseñanza de religión en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Otra cosa es decir, vamos a quitar una cosa que está desde siempre, no desde ahora, está desde la independencia en Salta, con la aceptación de la gran mayoría, le vamos a quitar ese derecho que las familias tienen. ¿Por qué lo vamos a quitar? Porque hay algunas familias que se sienten incómodas, porque hay algunas pocas familias que dicen yo no quiero que haya para mis hijos enseñanza religiosa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la forma de garantizar que hay que hacerlo? El derecho de esa familia no creyente. ¿Cómo le garantizo el derecho? Ojo, no creyente No- o capaz que está creyente, bien, pero que no quieren que en la escuela o se hable de creyente que no religión. quiere. que no ¿Cómo le participe. garantizo el derecho? ¿Quitándoles a todos los demás su derecho o buscando una alternativa que permita que ese chico no reciba una enseñanza que sus padres no quieren, pero dejando que los demás sí la reciban? Este es un problema llamado de derechos y contraderechos. Nadie discute que hay personas que pueden tener el derecho a que su hijo no reciba una enseñanza religiosa. La pregunta es, ¿puede imponer esa no enseñanza religiosa, esa exclusión de la enseñanza religiosa a todos los demás, a la mayoría que sí lo quieren? Esto es muy parecido al caso que hubo en Europa con los crucifijos en las escuelas. El caso Sí. Lauzi contra Italia, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no tiene mucha sospecha, digamos, de influencias oscurantistas, decidió que quedaran los crucifijos. Y el razonamiento que hace el juez es, a ver, este crucifijo está puesto en las escuelas italianas, como en la mayor parte de los países europeos, donde también hay enseñanza religiosa en casi todos los países europeos. Pero el crucifijo está puesto desde siempre. Hay una persona a la que le molesta contra 40 que quieren que permanezca. La forma de garantizar o de satisfacer el derecho de esa persona sola es quitar lo que todos los demás quieren que esté, o hay que aceptar democráticamente eso y garantizarle a esa Entiendo el persona punto. su... Y la ¿Qué opinas? posibilidad, no, bueno, digamos, el acuerdo al que habíamos llegado en un momento es que en la forma de implementación, sencillamente, que es lo que propone de hecho el fiscal Abramovich, que es quien recomienda a la Corte Suprema fallar en determinado sentido, es adecuar, digamos, lo que es el sistema educativo de Salta en el nivel primario a lo que fue la ley 1420, digamos, que nunca dijo laica, sino que decía que se impartan, que si hay una demanda de educación religiosa, se imparta fuera del horario curricular de clase, o sea, fuera del horario oficial de clase, con los ministros aprobados, etcétera, etcétera, sin recursos estatales, decía la 1420. Pero en este caso sí, tal vez hay una demanda social, con ese Salta por su cultura, de que lo financie el Estado. Bueno, quiero decir, no hace falta, hace falta tal vez remontarnos a las tradiciones más progresistas que ha tenido por ahí el país en términos normativos. La ley 1420 tal vez fue la ley más ambiciosa, lenta y cara de la historia argentina, que generó, digamos... No, 1420 está diciendo, no. La 1420. La ley 1420. La ley 1420. Ah, perfecto, no, yo quedé pensando en el año 1420. No, la ley 1420 no, es la entiendo, vieja- sí, sí, es la ley. la vieja ley de Bien. educación. Que fue Bueno. una ley para la ciudad de Buenos Aires, que después se aplicó en algunas escuelas del interior, nunca se aplicó en Salta, porque lo decíamos al comienzo, cada provincia Sí, es... sí, tiene Depende. autonomía. Entonces, Depende. la provincia de Salta, cuando se aprobó el 1420 para la ciudad de Buenos Aires, aprobó su propia ley de educación diciendo que había enseñanza religiosa curricular. Muy bien, hemos escuchado argumentos de todo tipo, incluyendo el de la ministra de Salta. Veremos qué es lo que opina la Corte Suprema al respecto, es decir, si esto viola o no la Constitución Nacional, porque de ahí viene la gran cuestión. Por supuesto que con este tema seguiremos hablando más adelante.